Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Hola, soy Carolina Campos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Nuestra invitada para este episodio tiene una amplia experiencia como docente universitaria, asesora e investigadora. Jubilada de la Universidad de Costa Rica, formó parte del DEDUN y fue docente en la carrera de Psicología. Mauricia D'Antoni, doctora en Comunicación Social, nos habla sobre patriarcado y sexismo dentro de la Universidad de Costa Rica. Es un sistema, el patriarcado, se podría definir así, un sistema que oprime a las mujeres en diferentes aspectos de su vida, pero no de manera siempre directa, ¿no? Es también cultura, es también algo sutil que se manifiesta en manifestaciones. Evidentemente es institucionalizado, además de estar empapando nuestra cultura. Se trata de un dominio masculino institucionalizado. Estamos hablando de nuestras leyes, de las canciones, de las películas, del uso que se da a las redes, de los proverbios, de los juguetes, de, no sé, toda la producción humana tiene que ver con cultura y toda esa producción humana tiene que ver con patriarcado como sistema de dominio. A su vez es el conjunto de prácticas discriminatorias informadas por el mundo patriarcal que existe en este caso como conducta, como pensamiento y que existe dentro de la universidad. Hablaremos del techo de cristal, ¿no? Porque aparentemente en la universidad hay un techo al cual las mujeres no llegan, pero ese techo de cristal no se ve, como decía usted. Se trata de algo que no se puede ver. Personas que protestan y se preguntan, por ejemplo, dicen, ¿dónde está esta discriminación? ¿Dónde está el prejuicio? ¿Dónde está? Se ve, dónde se toca, pero ahí está, ¿no? Y los números, los datos duros inclusive nos lo muestran. Y es un tema que parece incomodar, que hay gente que no le gusta hablar de esto, que sienten que es como una necedad, pero como dice usted, es un techo de cristal que no se ve. ¿Por qué es todavía como tan incómodo o tan rechazado por muchas personas el tocar este tema del sexismo? Sí, es parte del paquete, ¿no? Se trata de un sistema y el sistema no solo se construye como sistema y se implanta, sino que también construye todas las maneras para permanecer, para quedarse. Entonces, la pregunta, ¿cuáles son los mecanismos que ayudan a permanecer, a que el status quo permanezca? Es una pregunta muy grande. Son mecanismos, a veces, cuando se trata de temas ideológicos, son mecanismos implantados por grupos humanos que lo hacen de manera consciente. Y otras veces, en cambio, son, entre muchas comillas, simplemente maneras aprendidas de volver a escupir y escupir y escupir lo mismo, de no salir de la conservación y de aferrarnos a lo que conocemos, a lo que sabemos que está y creyéndolo algo canónico, ¿no? Que tiene que estar ahí, que se tiene que mantener. Y evidentemente hay toda una serie de instituciones, no solamente grupos de personas que trabajan para mantener el status quo, sino que inclusive instituciones, ¿no? Iglesias, por ejemplo, la escuela tiene un alma reproductora, la escuela, ¿no? Ya hemos hablado del famoso tema de que
Costa Rica no tiene ejército, pero tiene maestros. Todo grupo de personas y instituciones que piensan que lo bueno es mantener lo que se tiene y aferrarse a lo que se conoce. Y los mecanismos son muchísimos, ¿no? Ahora, uno de los más interesantes son las redes sociales. Los mecanismos de la reproducción social y cultural se llaman. ¿Y a quiénes o a qué sector beneficia el hecho de que se sostenga este sexismo y que se mantenga el patriarcado? ¿A quiénes beneficia? Es curioso porque a veces se supone que hay grupos humanos que se benefician de algunas políticas o de algunas posturas, pero bueno, ahora estamos hablando de hombres y de mujeres o de géneros, porque evidentemente no solo hay dos. Pero no sé, si queremos hablar de un grupo humano que no tiene nada que ver con esta conversación, al menos directamente, tomemos en cuenta las personas con diversidad funcional. No es cierto que solo las personas que se sienten fuera de la diversidad funcional se manifiestan en contra, sino que las mismas personas con diversidad funcional a veces adhieren a culturas, a maneras de expresarse, esta es una cosa curiosa porque, como decía usted, no son solamente los hombres que son sexistas o que se manifiestan fastidio hacia intentos de liberatorios, sino que son las mismas mujeres. Es parte de la pregunta y parte de la intriga, ¿no? Que tenemos tan interesante, porque cómo se reproduce la cultura, cómo se reproduce la ideología no solamente entre los victimarios, sino que entre las víctimas también. Eso siempre sucede, son temas complejos y es el momento histórico en el cual estamos está muy presa de esta condición, ¿no? Entre las clases sociales también. Un gobernante, por ejemplo, Ujú. tiene una mayoría de apoyo cuando no representa en el fondo a los grupos humanos que lo están apoyando. No nos damos cuenta. El marxismo ha llamado un mecanismo parecido a este para las clases sociales como alienación, ¿no? Y Mm. también es un proceso que sucede, que algún grupo humano gobierna, pone en ser, fomenta y después también va, sale para adelante con la cultura, con la costumbre, con lo canónico. La idea que se tiene de permanecer, de conservar, de paz, De evitar el conflicto, tal de vez. evitar el conflicto. Muy bien. Le voy a contar una anécdota, les voy a contar a usted y a las personas que nos escuchan una pequeña anécdota que me ocurrió en otra institución en la que laboraba anteriormente, una institución también educativa y pública. Yo estaba haciendo un programa sobre el feminismo a partir de la conmemoración del 8 de marzo. Y entonces yo hice una serie de entrevistas a mis compañeras sobre qué opinaban ellas sobre el feminismo, qué sabían del feminismo. Todas me contestaron que a ellas no les gustaba meterse en esos temas porque era como entrar en un conflicto, que no les parecía necesario, o incluso algunas me dijeron, es que a mí no me gustan los extremos y yo no creo en que la mujer sea superior al hombre. Yo me sorprendí mucho. Son educadoras y ni siquiera tienen conciencia de lo que estaban diciendo, ¿verdad? No, o sea, tienen un concepto de feminismo totalmente, no sé, alejado de la realidad. Y yo dije, wow, si esto como concepto ellas lo ven así, ¿cómo lo vivirán en el día a día, verdad? Sí. Ahora, en estos años que donde la comunicación ha estudiado los mecanismos y se han puesto en ser también,
Es muy común que haya grupos que se apropian de las ideas, de los conceptos, inclusive de la estética, a veces los colores, las imágenes del grupo opositor, por ejemplo, ¿no? Para vaciarlo de significado, de pujanza. Y en un ámbito como mediano, común, ¿no? No de grandes investigadoras, de la gente común y corriente, al feminismo probablemente le ha pasado esto, como movimiento social, como movimiento académico, que Ujú. busca oponerse a lo que hay, porque si el feminismo es vivido como extremismo, quiere decir que las personas no han caído en la cuenta que vivimos en el patriarcado, tampoco. Exacto. Esa es la conclusión a la que llegué con estas respuestas. No son conscientes de en el sistema en el que vivimos, ya que opinan o piensan o creen que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés, ¿verdad? Un extremo. O me dijo alguien, ni machismo ni feminismo, el equilibrio. Y Muy el bien. problema es que la persona que dice así, por bien o por mal, es el combustible de nuestra sociedad, ¿no? Seguimos adelante por encontronazos, por conflictos o por cambios que generalmente son fuertes a veces. Ujú, Y son fuertes porque generalmente los cambios sociales y los movimientos de liberación y las mejoras, inclusive, no sé, en el mundo del trabajo, las mejoras nunca se han llevado a cabo porque alguien pidió por favor y lo obtuvo, así nomás. Siempre por lo general fueron movimientos fuertes, protestas, las que obtuvieron mejoras, obtención de derechos humanos. Entonces es un poco así y una situación de equilibrio donde no hay pensamiento o no hay grupos de poder o no hay desbalance, es algo abstracto en lo humano, ¿no? Algo probablemente imposible en lo humano. Hay literatura que habla de esto, ¿no? Del mundo perfecto, por ejemplo. Tal vez los robots podrían obtener un mundo perfecto que no tuviera grupos en oposición entre sí y estuvieran ahí en un balance, entre comillas, pacífico. ujú, ujú. De Dun Radio. Me gustaría que conversáramos sobre cómo se ha manifestado tradicionalmente el sexismo en la Universidad de Costa Rica. A mí me interesa mucho cómo empezar por algo que sucedió creo que en el 2020. La Comisión de Régimen Académico en su en su informe anual, se dio cuenta que en la Universidad de Costa Rica, comparando el número, ¿no? Con un número igual de docentes hombres y docentes mujeres, los docentes hombres llegaban 2 veces más que las mujeres al último escalafón, el más alto del régimen académico, que es el de catedrático o catedrática. Entonces es un dato, un número que hizo que la gente en la comisión de régimen académico saltara en la silla. ¿Cómo puede ser? 2 veces más hombres que mujeres son catedráticos. Este ya es un dato, es un número, un dato duro. De ahí se echaron a andar entonces preguntas y hasta que se llegó por parte de la Rectoría a un diagnóstico de régimen salarial. En el 2021 se estableció un día de la equidad de género, que es el 25 de noviembre, hasta llegar a la creación de la Unidad de Equidad de Género en la UCR, que es una instancia universitaria de carácter interdisciplinario. Debe saberse que la Unidad de Costa Rica combate, adversa la desigualdad de género. Pero me interesaba como citar también antes de todo este movimiento que se creó cuando, nos dimos cuenta que los hombres llegan mucho más rápido que las mujeres
catedráticos en la universidad y empezamos a preguntarnos por qué. Antes de eso, en el 2018, el CIEM, el Centro de Estudios de la Mujer de la UCR, hizo una investigación y ahí se dieron cuenta de que existe una segregación horizontal en la UCR, que es como definida como una concentración de hombres en determinados puestos de trabajo, que las discusiones, la cultura es minimizar las opiniones de las mujeres. Hay una práctica de hombres que explican lo que las mujeres dicen. Y también se encontraron, obviamente, el hostigamiento y problemas de violencia más visible y directa, ¿no? Que la que conocemos y la que esperamos encontrar en un lugar de trabajo, lamentablemente. Entonces, bueno, se hicieron también congresos, se dedicó una revista al tema, también la UCR hizo red con la Universidad Nacional y toda una serie de iniciativas que pretenden interrogarse, número uno, ¿no? ¿Por qué será que los hombres llegan antes a catedráticos? Y eso quiere decir que si son catedráticos, mientras la mujer que trabaja a la par de ellos, no reciben más salario también, ¿no? No es algo así como solo ya sería interesante desde el punto de vista de prestigio, porque a veces estos puestos o esos escalafones garantizan la posibilidad de ser elegidas como decanos, como directores de escuelas, etcétera, ¿no? Hasta la rectoría tiene que ver, recibir becas, pero muy llanamente tienen que ver también ser catedrático con el salario que se recibe. Estás escuchando De Dun Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. De Dun Radio. En esa iniciativa que respondía a los temas de equidad y desigualdad por motivos de género que se encontraron en la academia, hubo encuentros, congresos, publicaciones y me sumé, traté de investigar y de proponer un par de temáticas que podía ser interesante ahondar cuando se hablaba de desigualdad por motivo de género, de la problemática dentro de la Universidad de Costa Rica. Lo que propuse fue ahondar el tema de la violencia sexista y el tema del cuidado. Bueno, un poquito hemos hablado de la violencia sexista anteriormente, porque si hay investigaciones como la investigación del CIEM que nos dicen que hay una práctica común de reformular lo que dicen las mujeres por parte de los hombres, ya vemos ahí como prácticas sexistas y que tienen un contenido de violencia. Y en nuestra vida académica todas experimentamos este tipo de conductas, ¿no? El tema del cuidado en sí es increíblemente interesante y bastante medular, me parece a mí, cuando hablamos de desigualdad por motivos de género. Como un nudo crítico se ubica ahí el tema del cuidado, porque el tema del cuidado tiene que ver con las visiones ancestrales de la vida de los grupos aborígenes de América, tiene que ver con el tema
bueno, de la oposición al patriarcado del cual hablábamos antes, y más bien, tema más bien del matriarcado, de figuras femeninas, de familias, de comunidades basadas o que viven rodeadas por la cultura femenina. El tema de una vida más lenta, del buen vivir, ¿no? Todo eso se vincula con el tema del cuidado, que es un tema muy interesante de conceptualizar. Se ha propuesto ver el cuidado como un derecho humano. Entonces, desde la exploración de la desigualdad de género, desde ahí encontrar en varias facetas de la violencia sexista, existir en el ámbito laboral, en el ámbito cultural, encontramos una posibilidad distinta, porque el cuidado parece ser como marcadamente femenino, de una cultura femenina que ha sido sofocada por otros tipos de visiones del mundo y por otros tipos de modelos de desarrollo, ¿no? El cuidado como un derecho humano, y si pensamos también que el cuidado tiene que ver con responsabilidad y tiene que ver con lo colectivo. Entonces el modelo neoliberal está miles de millones de kilómetros distante de esta manera de ver las cosas. El cuido lo entendemos si reflexionamos sobre perspectivas del ciclo de vida. ¿A quién se cuida? Bueno, primero que todo tenemos que aprender a cuidarnos las unas con las otras y los unos con las otras y entre todas las personas de la familia, de la comunidad. Pero pensamos a las personas que pierden independencia, ¿no? O que no la tienen, como los niños, niñas pequeños, las personas que merecen cuidados especiales, o el cuidado se hace un tema importante después en la vejez. Entonces, estamos acostumbrados en el patriarcado que tenemos que desarrollarnos, que alcanzar, que tener éxito, que tener dinero, que ser individualistas. Y las personas que no son así, que no pueden ser así por su edad, por su condición, o que no quieren ser así, porque también de esas las hay, tendrán que ver cómo hacen, ¿no? En un ámbito familiar, en un ámbito personal. La teoría del cuidado nos hace ver cómo en esta perspectiva de ciclo de vida, en esa perspectiva de cuidado como derechos humanos, se trata de una responsabilidad colectiva y por lo tanto se trata de una responsabilidad del Estado y de las políticas públicas. Entonces, se plantea, por ejemplo, Karina Battiani, Laura Pautasi, plantean el tema del cuidado como derecho humano y del cuidado en una conceptualización que reconoce el cuidado como derecho humano y por lo tanto un bien público. Entonces, bueno, necesitamos reconocer que el cuidado de las personas que más lo necesitan, que son la niñez, personas que necesitan de cuidados especiales o las personas que ya alcanzan la vejez y que no tienen una absoluta independencia. Estas personas, como dije antes, tendrían que ser encomendadas a los que tienen allegados, ¿no? Es algo que se resuelve dentro de la familia, es algo que se resuelve tradicionalmente en el grupo de personas que le rodean a uno, si es que las tiene, y si no, va a ver qué hace, ¿no?
en lo personal que se atiende el cuidado tradicionalmente y en el patriarcado, porque el patriarcado no se enfoca muy bien la necesidad que se tiene en el ciclo de vida que todos y todas tenemos y vamos a tener en el ciclo de vida, algunos grupos humanos más que otros, de ser interdependientes. Perder una independencia absoluta no suena tan bien dentro del patriarcado y dentro del sistema neoliberal. Es importante trasladar del ámbito de lo personal, del ver cómo usted solito, solita hace atender esos temas, al ámbito político, al ámbito de, este es un derecho humano, nos atañe a todos y a todas este derecho y es parte de una cultura totalmente distinta de la cultura de la eficacia del ser humano y del éxito. De un lado, como colectivo, construyamos políticas, construyamos primero una claridad desde el punto de vista conceptual y sobre la claridad conceptual, leyes, reglamentos, instituciones que respondan. Pero esto se refleja también en la cultura. Entonces seríamos una sociedad que se hace cargo de los otros y de las otras que no pueden. Sería como una manera de vivir totalmente distinta. No es la manera de vivir, usted si quiere puede, alcáncelo, vaya al éxito, al número uno, las formalizaciones, las clasificaciones, desde el punto de vista económico, el desarrollo, el ganar más, poder más, la tecnologización dirigida al desarrollo, a un desarrollo económico y tecnológico. Del otro lado, no sé, podemos remontarnos a la manera de vivir y de pensar la vida de sociedades preindustriales, inclusive de grupos humanos que vivían en Costa Rica antes de la colonia, antes del genocidio. Y grupos que todavía viven en esa sintonía, ¿no? Hay otra cercanía con la tierra, con la madre tierra y con el ambiente. No es ya una cultura de rapiña con lo que tengo, ¿no? Alrededor, del cual tengo que extraer y obtener todo lo que pueda en el menor tiempo posible, combustibles, alimentos, etcétera, oxígeno del aire, agua. Una cultura de cuidado es atenta al entorno en el cual el grupo humano vive, porque no solamente nosotros y nosotras estamos entre nosotros interdependientes, sino que también somos dependientes también del ambiente y tenemos que tener cierta, no sé, cierta actitud hacia la espiritualidad inclusive, cuando pensamos en convivir con el ambiente, sin tener esta actitud de robarle, ¿no? De tomarle a la tierra cosas que no es sostenible. El desarrollo continuo tampoco es sostenible. Va a llegar un momento y lo vemos cuando estamos muertos y muertas de calor. No debería haber tanto calor o cuando no llueve, cuando debería de llover o cuando en el verano el gobierno allá nos corta el agua, nos damos cuenta de que estamos en un modelo que no es sostenible, que están cambiando alrededor de nosotros situaciones en el ambiente porque hemos vivido de una manera que no es, de nuevo, sostenible. Entonces, el cuidado tiene estas dos facetas de hacernos entender que si hasta ahora hemos encomendado como paquete a la familia y a las mujeres de cuidar de los demás, expulsando de este mundo deseable del desarrollo continuo a las personas que no eran independientes, entonces podemos también aprender que existe un modelo contrario, un modelo en donde el cuidado se asume colectivamente
Y esto evidentemente tiene sus correspectivos en planes de gobierno, en legislación. Nos ayuda también a cambiar de cabeza, a cambiar de camino, porque el camino que hemos emprendido nos lleva al barranco, evidentemente, ¿no? Y volviendo como a la Universidad de Costa Rica, esta puede ser en las entrevistas que se han hecho, investigaciones para hacer un estado de la cuestión con personas que lo han vivido en otros países también. Las mujeres no alcanzamos puestos altos en instituciones o los alcanzamos más lentamente porque la sociedad nos otorga la tarea de cuidar de los demás, de cuidar de los niños y las niñas, de cuidar de personas que necesitan de cuidados especiales, de cuidar a las personas adultas mayores. Entonces tenemos un cargo de cuidar de alguna manera de nuestros compañeros, ¿no? Pero ahí como el discurso se hace como un poco más amplio. Es como un choque entre dos culturas, ¿no? Las mujeres asumen cuidar solas porque el Estado se huye de esta tarea. Por lo tanto, en la cultura de llegar primeros, no llegan primeras porque están viviendo en otro mundo, un mundo interdependiente que hace comunidad. Esta es una visión muy personal, pero muchas veces las mujeres también tienen que realizar cuidado no solamente de las personas que están en una condición vulnerable, sino también a veces de personas que pueden realizar muchas actividades de cuidado y que no las hacen. Suelen ser actividades realizadas por las mujeres. Entonces tenemos estos escenarios donde hay una pareja, por ejemplo, que tienen hijas e hijos, y a pesar de que la mujer en muchos casos está trabajando, incluso a veces sacando, qué sé yo, su licenciatura, su posgrado, también tiene que llegar al hogar y realizar las tareas domésticas y además tiene que estar en la parte de supervisar a los niños en edad escolar, porque muchas veces como que también está esa parte, ¿verdad? La mujer no es solamente mamá cuidadora, sino la mamá maestra, la que tiene que supervisar la parte educativa. Otra anécdota personal es que cuando yo fui docente en primaria, los niños y las niñas siempre que olvidaban algo decían, es que mi mamá no me lo echó, es que a mi mamá se le olvidó. Nunca se mencionaba una figura paterna, obviamente ellos tampoco, porque ellos no, al ser pequeños, tal vez no son conscientes de que ellos son los responsables de su proceso educativo, ¿verdad? Pero siempre estaba el hecho de que era la culpa de la mamá o la responsabilidad de la mamá la que había faltado. Mi mamá no me echó el cuaderno, mi mamá no me hizo la tarea, mi mamá se levantó tarde, entonces por eso llegamos tarde. O sea, entonces uno dice, qué fuerte, porque no solamente cuidan a personas en una condición vulnerable, sino que cuidan a cualquier persona, a pesar de que ellas también están trabajando fuera del hogar, etcétera, etcétera. Hay una investigadora que se llama Fernández, habla de un mundo privado que es construido y atribuido a un género, ¿no? En este caso, a las mujeres, sin posibilidad de reflexión o de restitución. Se ha convertido en la trama de lo femenino, dice ella. Es parte de lo que las mujeres somos, ¿no? Por eso tiene que ver con cultura, pero... Y es cierto, son ciertas esas dos vertientes que subraya usted. Una vertiente es la de la responsabilidad personal. Chicos, las chicas no se educan en el tema de la responsabilidad personal. Siempre tiene que haber un tercero que funciona como autoridad externamente, en oposición a un niño o una niña que crezca como para autorregularse. Si de repente hay un padre en la primera reunión, uno después ya no participa porque ve que todas alrededor son mujeres, entonces, porque el espacio del cuidado está entretejido en la trama de lo femenino, pero en esta trama no es premiada tampoco. Todo lo que tiene que ver con lo femenino es descalificado, el cuidado es descalificado. No tiene valor, no se le pone un precio, un costo, una retribución, porque es descalificado en tanto femenino, ¿no?
Ahora vemos cómo funciona también el patriarcado de manera que hila muy sutilmente. Por el otro lado tenemos, ¿no?, todo lo que hemos hablado antes, un mundo donde los unos están encima de los otros, donde es premiado quien llega primero, donde se valora la acumulación de dinero, etcétera. Conocemos todo el modelo, ¿no? Pero el cuidado sí es muy devaluado. Si esta función está en la trama de lo que yo soy como personalidad, también me siento mal, ¿no? Está la culpa, porque si no logro ni siquiera cuidarme a mí misma, está el tema de quién soy yo, de la identidad y también de la culpa. Está el tema de la violencia estética, que aunque nos pega a hombres y mujeres, es definitivamente una violencia que sufren las mujeres, que es esta expectativa que la mujer siempre se vea primero joven, que se vea delgada, que no tenga arrugas, que no tenga canas. No es fortuito que la industria del maquillaje, del cuidado, de la estética es un mercado muy femenino, y entre más le hacemos creer a las mujeres que no están bien físicamente, estas industrias se hacen más fuertes, ¿verdad? Más tratamientos, más operaciones, más implantes, más dietas, etcétera. Pareciera que ese es como el cuidado que la mujer merece, tiene que tener, que es exigido: el verse bien, el estar presentable, el verse saludable todo el tiempo, el tener la energía y la parte de, además, ¿verdad?, de la dulzura de la mujer que se espera de ella. El subrayado doble de la parte estética y del otro lado ser el ángel del hogar, ¿no? Entonces es un personaje que no tiene coherencia, las dos facetas no tienen coherencias, pero tienen que convivir. Se supone que para tener aceptación y para ser amada en el fondo, ¿no? Es como un ser mitológico, básicamente. Algo así. Al igual que sabemos que la Tierra es una esfera que se mueve en el espacio y que no está así como clavada en el centro del universo, hemos llegado a saber que el género es una atribución cultural. Sí, son cosas tan evidentes, tan trabajadas, tan sabidas, pero como decía antes, hay grupos humanos que trabajan activamente utilizando los conceptos de quienes quieren emancipar o liberar, se apropian de esos conceptos para darle vuelta a la tortilla, ¿no? Para confundir las aguas. Y en este caso también es así. O sea, las palabras son muy poderosas y es muy interesante. Se ha estudiado también lo que ciertos grupos conservadores, a veces cercanos a grupos religiosos, fabrican utilizando conceptos que se han trabajado en ámbitos, por ejemplo, académicos, progresistas, cuando los feminismos tratan de ver cuál es la vía para buscar la igualdad. Y más que la igualdad, para implantar, como decía antes, proponer culturas distintas de la cultura en la cual vivimos, que nos va a llevar a la destrucción. Ya sea en cuanto a investigaciones que se han hecho o investigaciones que usted ha hecho o incluso su experiencia docente, ¿verdad?, en la universidad, dentro del aula, en la relación entre estudiantes y en la relación docentes-estudiantes, ¿cómo se refleja el sexismo? ¿Cómo lo hemos manifestado? Para tocar con mano datos duros, podríamos ir a ver las denuncias. Un clásico es, digamos que la coquetería o escalando la violencia de la persona docente hombre hacia las estudiantes, ¿no? Ese es como punto número uno. Las instancias de la Universidad de Costa Rica que muestran cómo este tipo de violencia aumenta, pero aumenta también la conciencia de que es una violencia y por lo tanto aumentan las denuncias. Hay violencia entre compañeros, compañeras,
porque si usted habla de experiencia personal, también se ha visto como los famosos trabajos de grupo que mandamos a hacer al estudiantado, ahí se reproduce un poco esa postura conocida que usted, la mujer, hace el trabajo sucio, por ejemplo, de digitar, de ir a llevar el trabajo, de hacer la reunión, que finalmente hay muchas mujeres que trabajan más que los hombres. Yo creo que es válido de hablar de vivencia personal, de tratar de sistematizarla y hacer la teoría, pero también es válido ir a buscar números y datos duros, porque se trata de prácticas muy, muy comunes, de las más violentas a las que parecen ser menos violentas, ¿no? Entre comillas. La investigación del CIEM de 2012 hablaba, por ejemplo, de que hay ciertos cargos que son más que los hombres concentran. Y no sé, podríamos contar cuánta gente, cuántos hombres y cuántas mujeres y cuántas personas transgénero, por ejemplo, han sido partes del consejo universitario o han sido rectora de la universidad. Ahí hay un desbalance, evidentemente, ¿no? O directoras, directores de escuelas, decano, decana digo yo, no sé, hipótesis, habría que trabajarla y ver por qué hay más decanas que rectoras de la universidad. En la historia de Costa Rica, una mujer presidenta. Ujú. Y esto fue un gran hito. Por ejemplo, hay cosas que yo digo, ¿cómo es que todavía tenemos que celebrar ciertos acontecimientos? Pero el problema es que sí tenemos que visibilizarlos. Por ejemplo, cuando Epsi Campbell cuando ella fue, se celebraba la primer mujer afrodescendiente que fue vicepresidenta. Una parte mía dice, ¿por qué celebramos esto en el sentido de cómo es posible que esto sea tan raro, tan escaso, que haya que celebrarlo? Por otra parte, claramente digo, bueno, claro que hay que celebrarlo, claro que hay que decirlo, hay que visibilizar el hecho de que esto no es común. Lo mismo pasa con la presidencia. Una mujer hemos tenido, una mujer. ¿Cuántas candidatas Adem- hemos tenido? No es suficiente que una persona sea mujer para tener que arreglarnos del cambio con respecto al modelo del patriarcado, sino que esta mujer se sienta portadora de la cultura de las mujeres y se sienta como con deseo de trabajar para la equidad del grupo que representa. Exacto. Si Ujú. no, no es relevante el hecho de que sea mujer, Exacto. simplemente Exacto. hay que decir que el hecho de que haya cuotas, por ejemplo, para que las mujeres participen, es un mecanismo de alguna manera para balancear problemas de equidad. Y del otro lado, una manera para romper un ciclo vicioso y echar a andar un ciclo virtuoso, ¿no? Si se ve a una persona, a una mujer o una persona transgénero o una persona en condición de diversidad funcional o una persona, qué sé yo, que de toda manera goce de menor consideración, menor poder en este tipo de mundo, verla, visibilizarla, ayuda, ¿no? Porque las demás la ven representada, entonces eso amenaza, rompe el círculo de la desigualdad. Muchísimas gracias, Mauricia. Es una docente, una investigadora, una persona que ha hecho una gran labor en la Universidad de Costa Rica. También fue parte del DEDUM y es una persona que ha trabajado mucho investigando, leyendo, que conoce mucho, que ha estado en la universidad y pues que a pesar de que ya es una persona que está jubilada, sigue aquí compartiendo su conocimiento, su experiencia y por eso le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre que el DEDUM me tome en consideración, aquí voy a estar.
Creo que el DEDUN está haciendo un trabajo muy, muy grande a favor de todas las temáticas relativas a los derechos de las cuales hemos hablado en esta conversación. Exacto, porque la educación es mucho más que pensar en la evaluación, el currículum, la estrategia, la metodología, etcétera, ¿verdad? Es más que un manual, muchísimo más que un manual que no existe. Además, la educación se hace, se investiga, se crea. No hay que dejar de creer en la educación, especialmente en estos tiempos tan oscuros, donde parece que nos quieren destruir la educación. Así es que muchísimas gracias. Gracias a usted, suscribo completamente. Gracias. DEDUN Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUN.